El momento que más nos gusta Ti. de toda la semana, te diría. Sí. Bienvenida, Roxy, ¿cómo va? Hola. Una Hola, vez ¿qué más. tal? ¿Cómo están, compañeros? ¿Todo bien? Ahora que te tenemos mucho mejor. Ahora que estás Está mucho muy mejor. lindo, ya está llegando la primavera a la ciudad de La Plata, así que vamos a tratar dentro de este contexto difícil, los vengo escuchando mientras manejo hacia acá, vamos a tratar de ponerle onda, porque además en la ciudad de La Plata están pasando cosas Sí. grosas. Y precisamente hoy arranca, que bueno, las compañeras creo que de Caídas del Catre también le dedicaron un tiempito. Precisamente hoy arranca en nuestra ciudad Teatro por la Identidad. Sí. Cumple 10 años esta organización de actores, actrices, directores, productores, dramaturgos, que bueno, están solidarizándose con la búsqueda incansable de abuelas de Plaza de Mayo, así que este año en particular no siempre se ha dado en algunas ocasiones que hay obras de teatro para las infancias que se proponen dentro del marco de Teatro por la Identidad, pero este año en particular hay una que me gustaría destacar. Estuvimos hablando con Diego Biancotto, uno de los responsables de la puesta de esta obra. Diego es muy reconocido en la ciudad de La Plata, sobre todo en su vinculación con el teatro para las infancias. Y ustedes dirán, pero esta no es una columna sobre literatura infantil y juvenil. Y bueno. No es sobre teatro ni sobre cine, pero bueno, hay muchos entrecruzamientos, porque por ejemplo Diego fue el director responsable del Niño del Aire, una obra que se presentó hace unos años en vacaciones de invierno en el Teatro de la Comedia de la provincia de Buenos Aires, basada precisamente en la obra de Ítalo Calvino, El varón rampante. Después también él fue el director de Amalia y la vida de las cosas, que también estuvo ahí en una apuesta impresionante del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, basada en una saga que le dedicamos mucho tiempo también en El Chiringuito, que es la saga de las Super 8. Así que siempre hay algo que tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver con la literatura. Sí, aparte la literatura y el teatro están íntimamente ligados. Sí, totalmente. Cuando hablamos de teatro estamos hablando de dramaturgia. En este caso la dramaturgia es una dramaturgia colectiva, cosa que me interesa mucho. Y el eje de la historia ronda en torno a algo que tiene que ver con la comunicación y el lenguaje, que es lo que nos interesa en El Chiringuito. Hablamos con Diego, sobre todo para que nos cuente cómo es esto de la presentación de una obra para las infancias dentro del marco de Teatro por la Identidad. Ya ha estado en algún momento, por ejemplo, Fernán Cardama, que es quien realiza teatro con objetos, en alguna oportunidad ha estado con alguna de sus obras, pero generalmente no son las obras para las infancias las que más están en escena en este momento, así que me pareció importante destacarlo y vamos a escuchar, si te parece, Manu, el primer audio de Diego. Bueno, Neyugla va a estar dentro del 10º ciclo de Teatro por la Identidad de La Plata. Es un placer estar dentro de este ciclo, celebrando estos 10 años de búsqueda, de acompañamiento a las abuelas de Plaza de Mayo y fundamentalmente en estos momentos donde es muy importante mantener viva la memoria, la historia. Por eso creemos que está buenísimo que dentro del ciclo también se propongan obras de teatro para las infancias, porque bueno, creemos que también es una manera al estilo Brecht en sus piezas didácticas de poder colaborar con la educación, que bueno, creo que es lo imperioso en estos momentos, alfabetizar con el lenguaje de la historia para bueno, justamente poder comprender y conocer el pasado, para comprender el presente y bueno, y tratar de construir un futuro mejor. Y creo que no está solamente en las manos de los adultos, sino que es un hecho colectivo y entonces siempre es imperioso y es necesario tener en cuenta a las infancias, no como el futuro, sino como el presente. Neyugla va a ser parte, como un montón de obras en la ciudad de La Plata, pero Neyugla va a estar en el Teatro La Lechuza el viernes 20 de septiembre a las 21 horas.
Tienen que ir una hora antes para retirar sus entradas y recuerden que estas obras son todas con entrada libre y gratuita y sirven justamente para apoyar la amorosa tarea de las abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, ahí al final Diego estaba justamente pasando la data técnica, que de todas formas Teatro por la Identidad La Plata en sus redes, ya sea en Instagram, en Facebook, están haciendo circular reels, están haciendo circular placas donde pueden ver todos los días todas las funciones. También hay que destacar de que las funciones son gratuitas, por supuesto que uno contribuye con el evento, pero no es obligatorio. Si no tenés plata para pagar lo que vos considerás que es una entrada de teatro, no lo haces o pones algo, un monto menor, pero la idea, por supuesto, es bancar. Y me interesa mucho lo que le está diciendo de la importancia de incluir a jóvenes y de incluir a las infancias en este ejercicio de la memoria, que aparte sabemos que está siendo castigado por todos los flancos, ¿no? Sí. Los ataques que hay, por ejemplo, a Jóvenes Sin Memoria, al predio de Chapalmalal, sí. ¿No? O sea, seguimos sumando malas noticias en torno a esto, pero también, bueno, las buenas noticias están en que hay un montón de gente que sigue militando, por supuesto, estas causas que tienen que ver con memoria, verdad y justicia, y entendiendo también que, bueno, las generaciones se van renovando y hay que estar haciendo este ejercicio constante de la memoria, porque lo que nosotros consideramos a veces que está naturalizado o entendido o que se sabe, muchas veces no es así. ¿Y sabés qué pensaba, Roxy, en función de eso y de, como dice ese graffiti que está viniendo para la radio, de defender lo obvio? Que tiene que ver con, al tener que defender cosas tan obvias, qué mejor alfabetización que volver a las primeras, ¿no? Que era la dramaturgia, el teatro, que era cuando las primeras formas de transmitir los conocimientos eran eso. Y si quizás tenemos que volver a recordar cosas que dábamos tan por sentada, qué mejor manera que hacerlo con los métodos más clásicos que encontró el hombre y la mujer en su momento, ¿no? Como son el teatro, la dramaturgia. Sí, y aparte lo interesante en el teatro y en la dramaturgia, como también sucede en la literatura, es que los mensajes no son, la mayoría de las veces no son explícitos, sino que son interpretaciones y son espacios que generan precisamente reflexión. Un poquito sobre eso también le preguntamos cuál era el argumento y cuál era la puesta en escena particularmente que está vinculada con la identidad de esta obra que se llama Nayugla. Escuchamos el audio número 2, Manu. La obra cuenta la historia de un manuscrito que llega a un país extraño, pero que nadie entiende su mensaje. Alguien intenta descifrar el acertijo mientras la comunidad rechaza lo nuevo, lo excluyen. Alguien y su abuelo emprenden un viaje para descubrirse a sí mismos. Es una aventura que busca descubrir el secreto de las palabras. La puesta en escena utiliza el dispositivo de la máscara teatral, como metáfora de las máscaras que representa las diversas facetas de la identidad de las personas que a veces ocultan, a veces muestran según los diferentes contextos. Justamente en la actualidad, donde las redes sociales y la cultura de la imagen prevalecen, pensamos que está bueno abordar ese conflicto interno y externo de vivir detrás de una máscara y la liberación que conlleva ser aceptado tal como uno es. Entonces, como esas máscaras se van resquebrajando para poder presentarnos como verdaderamente somos. En suma, la máscara es una metáfora para poder encontrarnos y en conjunto poder pensar una sociedad más justa. Nayugla es una producción pensada y creada a partir de los deseos de un montón de personas que nos juntamos para producir un espectáculo para las infancias. Y Nayugla no solo es una historia, sino que es un enigma a descifrar. Buscamos jugar con la idea en la obra de la búsqueda de la identidad y la comprensión mutua. Bueno, justamente en una era donde la aceptación y la diversidad son cruciales para la convivencia, esta obra pretende ser una especie de faro para la reflexión en conjunto para poder crear un futuro más inclusivo.
Bueno, le agradecemos muchísimo a Diego Biancotto, que es un representante del teatro acá en la ciudad de La Plata, porque tiene una claridad de conceptos, ¿no? Él tan tranquilo ahí para hablar y te va tirando una tras de otra. Y la verdad es que me interesa mucho esto que dijo, que es una obra que plantea cuestiones que tienen que ver con la identidad, cuestiones que tienen que ver con la comunicación también. Así que vuelvo a repetir que es la propuesta para las infancias dentro de Teatro por la Identidad, que va a estar el viernes a las 21 horas en el Teatro La Lechuza de la Ciudad de La Plata. Y como es una columna sobre literatura infantil y juvenil, estás muy seria hoy, Sofi. Sí, Estás medio bajón. Sí, Oh. sí, totalmente. Pero te juro que me abstraigo un ratito con vos, Bueno. Mi cara tal vez no lo dice, pero te juro. Digo, "Ay". ¿Qué va a ser? Me parece como que, bueno, hay que seguir adelante con estas cuestiones Sí. y siempre los libros, el arte, la música, el teatro nos traen como un poco de aire fresco. Quería linkear con una reseña en relación a esto que él comentaba, que el eje de la obra tiene que ver con un mensaje en un idioma que nadie conoce. Y me parece que comunicativamente estamos atravesando un momento también difícil en la máxima digitalización y el máximo acceso que tenemos a la comunicación. Tal vez sea uno de los momentos en el que peor comunicados estemos entre todos nosotros. Tal cual. Entonces traje como para de chapa hacer una reseña cortita, porque tampoco les voy a quitar tanto tiempo, de un libro bellísimo que se llama Achimpa, que es de Editorial Limonero, cuya autora integral es Catarina Sobral. Achimpa es un descubrimiento, bueno, justamente como estaba contando Diego, que ¿Ilustra ella también? autora integral es que hace texto y que hace ilustraciones. Sí, por eso me quedé también. con lo de integral y dije, No. Sí. ilustra y Para y quienes escribe. tienen la posibilidad de Espectacular. seguirnos por el canal de YouTube, le damos siempre las gracias a Adrián, que está ahí del otro lado, con todo el material que yo le comparto. También hay imágenes para que ustedes vean. Las ilustraciones son dibujos hechos a lápiz, tienen bastante textura. La verdad es que es con unas siluetas como muy estilizadas, muy al estilo Modigliani, unos retratos, ¿no? Como de seres así como muy alargados. Sí. Y así como en la obra de teatro se encuentra un mensaje en una botella, acá un investigador en una biblioteca de pronto encuentra en un diccionario apolillado una palabra que no conoce. La palabra es achimpa. Y la noticia trasciende rápidamente y deciden, por supuesto, consultar primero con una señora que es la más vieja de la comunidad, que tiene 137 años. Y le preguntan qué quiere decir y ella, por supuesto, dice que sí, que la conoce, que es un verbo y que en realidad no es achimpa, sino que es achimpar. Claro. Bueno, y a partir de eso empieza la gente a utilizar la palabra chimpa como verbo, hasta que resulta que aparece un lingüista que la desacredita a esa señora. Le Señor dice, no, Wright. de ninguna manera, según un análisis que yo hice, es muy divertido el planteo del libro, hice un análisis y un estudio muy minucioso de la pronunciación y el origen de la palabra chimpa no podría ser otra cosa más que un sustantivo. Y entonces empiezan a utilizar la palabra chimpa como sustantivo, ¿no? Y los dueños de las tiendas llaman a sus proveedores y llaman a las fábricas a ver dónde se están haciendo achimpas, ¿no? Aunque nadie sabe exactamente bien qué es. Así va sucediendo que todos los investigadores, los filósofos, los estudiosos van haciendo un análisis de la palabra y empiezan a decir que es un adjetivo. Aquello sí que es muy achimpa. Ahí está, achimpadísimo, dice la gente. Cuando lo empieza y te saque una sonrisa. Sí, totalmente. Cuando lo empiezan a usar como adjetivo, miran una vidriera y dice, ¿qué te parece? No sé, es un poco achimposo, dice la señora Claro. cuando ve un objeto en la vidriera. Bueno, el Parlamento se mete, los diputados también, ¿no? Entonces empiezan a utilizarlo como adverbio. Claro, entonces todo el mundo dice achimpa, a lo último, todo el mundo dice achimpa sin saber muy bien si la palabra es un pronombre, una conjunción, un adverbo, una Pero ya de mínima interjección. te hace, que si estás leyendo el libro, te hace saber distinguir
adjetivo, sustantivo, verbo, Mira, pronombre. lo podés trabajar desde ese lugar o lo podés trabajar desde el lugar de cómo manejamos nosotros colectivamente como comunidad los códigos comunicativos, ¿no? Me parece como que también puede tener muchos planos de sentido, es muy divertida. Tiene esta parte didáctica gramatical, que es la que vos estás diciendo, porque cuando uno habla en la escuela con los chicos no saben muy bien lo que es el sustantivo, Claro, lo que porque es si el no, medio que te adverbio, perdés en el relato. lo que es el adjetivo, pero explicado de esta forma, Exacto. con ejemplos y de manera muy humorística. También puede ir por ese lado, a pesar de que yo lo traigo como un ejemplo interesante para ver qué es lo que pasa en una comunidad cuando se trabaja con el lenguaje, cuando se trabaja con un código común, ¿no? Son cuestiones que también tienen que ver con la identidad, porque, bueno, nosotros desde Radio Estación Sur y desde muchos de estos programas adherimos, por ejemplo, al lenguaje inclusivo, y con el lenguaje inclusivo también hay una discusión, que si se usa la E, que si no se usa la E, que bueno, me parece que tiene que ver con cosas que también tienen que ver con la identidad, porque las palabras que usamos nos están representando, por supuesto. Lo que no nombramos, muchas veces no lo nombramos y no existe. Entonces me parece que es un libro muy interesante que puede tener muchas capas de sentido y que se puede también hacer una lectura de este libro en estos momentos y en este contexto, ¿sí? Me encanta. Y aparte le sacó una sonrisa a Sofía. Y le sacó una Estaba sonrisa a complicado Sofía. No, me el día encantó, de me hoy. encantó. Lo vuelvo a decir, esa chimpa de Catarina Sobral de Editorial Limonero. Muy Hermosa. muy interesante la propuesta. Me hace pensar en Coscu, viste, que inventa palabras y las tira y Sí. te dice polimardo. Y después se difunden y se hacen virales y las empiezan a usar Claro. los pibes y no entendemos Sí. nada. Y así también usan también palabras que no hay que usar y que Exacto. las usan. Exacto. Claro, de Bien. hecho al final, no lo voy a spoilear, pero el Spoilear, libro ya está. es Sí, divertido sí. y está bueno entrarle a pesar de que sepan. Al final Yo me tapo y no dice, escucho. nadie sabe qué es un determinante, una conjunción, y un estudioso dice, no, dice, achimpa es un perlinzo. O sea que todo el mundo ahora se ponía a averiguar qué era un perlinzo Claro. dentro de un perlinzo Me mata. dentro de la Mira. gramática. Es muy interesante porque termina como de una forma circular. Le vuelven a Claro. preguntar a aquellas personas qué es lo que es un perlinzo. Bueno, me parece. Y aparte también me parece como que discute un poco o plantea interrogantes en cuestiones que tienen que ver con dónde está el saber, quiénes son los dueños de las palabras, Sí. por qué si la Real Academia Española dice que una cosa se dice así y no de otra manera, nosotros tenemos que adherirnos a eso, como si no tuviésemos un poder, ¿no? Me pareció curioso que todas las páginas tienen como frases muy cortas, es creo que hasta una frase, salvo en la de que aparece del bigote de RAE, que tiene todo un choclo de coso y que se nota que Claro, es el mismo. bigote de la RAE, Claro, tal tiene cual. ahí el coso, son todas, en cada página hay una o dos frases y el señor... No, claro, pero dice, no, este porque es el mira, dueño del claro, saber, ¿no? Entonces, bueno, me filológicamente. parece que también el lenguaje y la forma que lo utilizamos tiene que ver con nuestra identidad, así que me parece que también tiene mucho que ver con esta fecha. Así encantó. que, bueno, venía de Yapa la recomendación de este libro, la invitación a que se acerquen a Teatro por la Identidad, ya sea tanto ver la obra como traje hoy para recomendar, como cualquier otra obra. Aparte, hoy se inaugura, después está jueves, viernes y sábado, y el domingo cierra en la estación provincial. O sea, tenés banda de una opciones fiesta, para es una fiesta, el día y que quieras, puedes ir. Y hoy en día, con este contexto, como yo les decía, siempre, por supuesto, que lo que tratamos es hacer una colaboración, porque todo el dinero recaudado va precisamente a Abuelas Difusión, pero si no tenés para pagar lo que vos considerás que sale una entrada, que yo digo, bueno, lo mínimo que podés dejar son 5 lucas, lo mínimo, ¿no? Pero si no tenés para dejar eso, tenés que ir igual. Porque tenés que hacer acto de presencia, porque algo que no dije, que tal vez hay mucha gente del otro lado que nunca fue a obras de Teatro por la Identidad, hace unos años Teatro por la Identidad lo que está haciendo es, después de la obra de teatro, que es la misma obra que está en cartelera todos los fines de semana en la ciudad de La Plata, Claro. después de la obra se hace un momento en el cual hay un testimonio.
Y les puedo asegurar que eso es una de las cosas más increíbles que puedan suceder. Testimonio tiene que ver con o una persona que sufrió un secuestro, que fue víctima de un secuestro, o un familiar de alguien que aún está desaparecido, secuestrado, asesinado. O sea, escuchás en primera persona el testimonio y es muy estremecedor porque yo este año voy a cumplir 60 años. Yo estaba en secundario cuando fue 1978, por ejemplo, estaba en primer año de secundario. Pero me ha pasado el año pasado de estar en un teatro donde por las características de la obra que se presentaba era público muy, muy joven. Realmente era público muy joven. 20 años, 25 como máximo. Y empezaron a hacer preguntas a la persona que estaba dando testimonio y se generó un ida y vuelta. Y en las preguntas yo estaba sorprendida porque decía, ¿cómo están preguntando eso? Lo que recién vos estabas diciendo, Facu. Para mí era como una obviedad, pero no, para esas generaciones no. Ni hablar. Y poder estar ahí en contacto directo me parece que es una partecita del ciclo que es imperdible y es una experiencia que todos debemos transitar. Así que recomendadísimo Teatro por la Identidad. Excelente como siempre, Impecable. Roxy. Sí, ¿algo más? No, estaba mirando el reloj porque no son ni las 11, así que si tenés 2 minutos para mandar saludos, para hacer lo que quieras. Sí, no, les Hoy quiero estamos mandar. relojistas. Che, no nos trajiste de parche de pirata, Ah. nada. Yo esperaba el pañuelo de... Yo creo que ayer quiero contar algo. Ayer, No sos Lara. en el programa El Chiringuito, que sale los martes de 19 a 20 horas, que pueden subir, pueden verlo en el canal de YouTube, porque nuestro compa ya lo subió, si se lo perdieron. Tenemos un oyente que es muy lector y que se comunicó con el programa y dijo que él quería venir a la radio y que quería Qué hacer un lindo. programa especial sobre piratas. Tiene 7 años. Hermoso. No solamente que se mandó un reprogramón porque él trajo 3 libros, reseñó 3 libros y qué sé yo, sino que marcó tendencia. Ya estamos en un punto sin retorno. No, Se listo. llama Inti y vino así todo luqueado de pirata. Me encanta. Vino vestido completamente de pirata. A la tarde, su papá me manda una foto de cómo se estaba preparando él para el programa. Amé. Y Lara y yo entramos en crisis y dijimos, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, así que conseguimos parche de pirata, pañuelo, sombrero, y los 3 hicimos el programa vestidos de pirata, así que me parece que quedó, además de divertido, visualmente muy interesante y algo que me hace pensar en, bueno, vamos a tener que hacer más seguido esas temáticas Sí, y a mí que totalmente. me cuesta tanto No, me disfrazarme, imagino. vamos a tener que disfrazarnos un toque para enriquecer el Me trabajo encantó. de nuestros compañeros Hermoso. audiovisual. Así que les recomiendo que vean ese Sí. programa porque además en un momento él estaba reseñando, los libros eran muy grandes y yo se los tenía frente a la cámara para que él no golpee el micrófono y en un momento me dice, ¿me podés dar el libro que quiero leer algo? Ah, bueno, toma. Y así se puso a leer sin ensayar ni Totalmente nada. distendido, Pero no, tranquilísimo divino. Esas son las oportunidades que da la radio comunitaria, que siempre es algo que hay que destacar. La libertad que tenemos desde los programas para trabajar y para invitar a las infancias y a la gente de la comunidad, porque es un vecino de acá del barrio. Me Vive encanta, acá me a la encanta. vuelta y saca los libros prestados de la biblioteca del Ateneo Popular. O sea, que la radio también forma parte de su universo y eso sucede en las radios comunitarias, no en los grandes medios hegemónicos, ¿no? Así ni que, hablar. bueno, vamos a Me cerrar encanta. con el temita musical. Por favor. Sí. Que tiene que ver justamente con una cosa, es un clásico, pero tiene que ver con una cosa que va a suceder en la obra, que es encontrar un mensaje en una botella. Sí. Gracias, Roxy. Por favor.